Bueno, pues un saludo a todos los que están viendo este vídeo, que es parte de unas conversaciones del Hey Festival de Imagina el Mundo, con el patrocinio de Sura y que estamos emitiendo en el país. Eh, Hoy, uno de los últimos invitados, el penúltimo invitado que tenemos es pues uno de los mejores que hemos tenido, no porque tenga yo ahora la suerte de hablar con él. Al otro lado está John Lee Anderson, periodista, reportero, pues un referente para todos los que trabajamos en este mundo y bueno, particularmente tengo también la suerte de poder decir que es un gran amigo y con el que tengo el gusto ahora de poder conversar para esta serie de charlas. Entonces, bueno, sin más le quería saludar a John Lee, que está ahora mismo en California. ¿Y qué tal estás, John? Bien, Javi, oye, gracias. Siempre muy generoso, pero qué gusto hablarte y verte. Y ahora sí, de relativa cercanía, ¿no? California y México. De hecho, esto es Viejo México. Sí, y yo creo que es bueno, esperemos vernos pronto, pero lo más cerca que este año hemos podido estar después de un año, el 19, que fue muy convulso, donde nos encontramos en muchos lugares. Eh, yo sé que el vídeo que planteaste, has hablado muy en general de la pandemia, de los efectos que pueda tener. Yo quería charlar contigo un poco de cómo afecta a tu trabajo, al periodismo, al reporterismo. John Lee acaba de publicar un libro, Los años de la espiral, Crónicas de América Latina, editado por Sexto Piso, que es una monumental edición de los mejores artículos de John Lee sobre la región en los últimos 10 años. Muy recomendable, la traducción es de Daniel Saldaña. Corrígeme, los artículos que se han publicado todos, ¿no? en New Yorker, y que creo que es una gran radiografía de los últimos 10 años de la región. Es decir, aunque se puedan leer por separado, creo que te puede dar una imagen de un continente, de una región muy convulsa. Yo sé que el tópico ahora mismo es decir que todo es incierto, pero creo que en América Latina es todavía más incierto, ¿no? Pero generalmente yo te quería plantear cómo ha sido para ti, te lo habrán preguntado 500 veces, no lo dudo, pero eh, todo esto cómo ha sido para ti, para alguien que está acostumbrado a estar de un sitio para otro y que de repente la pandemia le tiene en Beatport, si no me equivoco. eh, Te pilla en un pueblo de Inglaterra donde sé que vas, donde está tu familia, donde vives, donde te oxigenas, pero claro, este punto ha sido inesperado. ¿Cómo ha sido para alguien acostumbrado a estar en todos los sitios, no poder moverse? ¿Cómo te ha afectado personalmente y también profesionalmente? Sí, gracias, Javi. Sí, la verdad es que para mí fue inaudito la experiencia. De hecho, yo no puedo pensar, o sea, hasta ahora no llego, mi memoria no me da hasta otro año, o sea, en mi memoria no llego a recordar un periodo en que estuve tanto tiempo en casa. Literalmente no recuerdo, quizás desde que fui muchacho. El año pasado volé 100 veces, saqué el cálculo, ¿no? Y viajé a 24 países, algunos de los cuales más de 2 hasta 3 veces. O sea que, y no fue mi año más transitado. No lo digo sacando pecho, sino porque fue tan inesperado esta experiencia que me hice el cálculo. Tuve el tiempo de revisar mis calendarios, mi boleta de avión, y eso fue. Entonces,
Sí, de marzo a julio, agosto, en que recién hice un pequeño, digamos, prueba de agua en un viaje corto. Mira, la verdad es que me lo pasé bien. Yo creo que fui ayudado porque Inglaterra famosamente tiene mal clima, pero los meses de marzo hasta mayo fueron inusitadamente soleadas, así que ayudó a eso. Además, nos permitían salir una vez al día y yo salí con mis perros. Yo vivo en un pueblito en el litoral marítimo con cerros agrestes al lado y muchas trochas, así que pude salir y caminar sin toparme con gente. Me pude deshacer para mí, el calvario de ir shopping. O sea, nunca me ha gustado ir de compras, no me gusta andar por hacer de vitrina en vitrina comprando cosas, así que no lo hice jamás. De hecho, creo que he ido a 2 o 3 tiendas desde febrero y yo feliz que me lo haga mi mujer o mi hijo, ¿me entiendes? Yo, pero no, no por antisocial, sino que la vida esta de consumidor me saca de quicio y yo pude dedicarme a una rutina nueva que para mí era saludable. Me levantaba antes de la alba, me bajé al escritorio, tengo 2 perros y se unían conmigo ahí, hacíamos compañía y antes que despertaba la familia yo escribía, de hecho, en un libro que me faltaba emprender hace rato. A partir de la madrugada salí con ellos, los perros, a caminar, volví y ya empecé a incorporarme en la vida cotidiana, ¿no? Pero claro, eh, y una vida doméstica, hogareña, familiar, de jardín, de familia. eh, y fue bonito, digamos, incorporarme a las rutinas y los rituales de la casa que pues me eludían, francamente, en muchos aspectos. Tengo un puñado de amigos que cuando me proponían que me propusieron que hiciéramos una especie de pub virtual, me parecía la cosa más absurda y ridícula, una payasada total. Y era 1 de la tarde cada sábado. Pero me di cuenta que yo mismo me emocioné muchísimo como un muchacho al llegar a la pantalla y hacer un zoom con estos 4 panas, ¿sabes? Y era divertido, con o sin cerveza, que la vida social, el entorno social más afectivo, la familia, resultaban, o sea, uno empezaba a apreciarlos de verdad, ¿no? Y yo creo que para mí ha servido, para resumir, ¿no? Como quizás para mucha gente constatar lo importante que son las cosas en la vida, ¿no? Al final es la familia, es un cliché que al final te quedas con los seres queridos, sean familiares, sean amigos. Y para mí también es como la paz de la naturaleza, el tiempo para la reflexión y esas cosas. O sea, me puedo deshacer de muchas otras cosas, pero con que me quedo así, una vida lo más natural posible, sin mucho ruido de por medio, en cuanto a la vida personal, ¿no? Luego, la verdad es que yo estuve bien, para mí fue como una aventura nueva. Ya para julio empecé a inquietarme un poco, ¿no? Como que me hacía falta el mundo grande y poco a poco me fui volviendo a integrar a ese mundo grande, pero intento hacer una especie de balance entre esa vida ya muy apreciada, la doméstica, la del hogar, y la del mundo grande. Quizás haré menos conferencias físicas, ¿no? En el futuro, que antes me llenaban mucho de mi tiempo libre. Y haré más de estas conferencias Zoom para solo viajar cuando sea indispensable. No sé, se lo digo ahora, Javi, y quién sabe de aquí a 6 meses. Sí, y yo te quería, porque si no estoy muy equivocado, creo que ya has vuelto a reportear, creo que ya has vuelto a algunas zonas del mundo. Eh, ¿Cómo ha sido encontrarte, cómo te has sentido alguien que lleva décadas acostumbrado
porque al contacto con la gente, a reportear en el terreno, porque hay muchos periodistas que quizás en un periodismo más de mesa o de edición o demás pueden tener más trabajo, diferente, más Zooms, más reuniones, pero para alguien acostumbrado a ir al terreno, que ha estado en casi todos los conflictos, que ha visto el peligro, pero que ahora mismo, eso creo que lo hemos hablado alguna vez, nosotros también somos parte de ese peligro. Eh, Mm. ¿Cómo ha sido volver para ti, enfrentarte a tu trabajo, a lo que siempre solías hacer en esta coyuntura? Sí, la verdad, sí. Mira, tengo que confesar que lo he sentido suave. O sea, o sea, no soy anti mascarillas ni mucho menos. Estoy consciente de los riesgos de la pandemia. No quisiera enfermarme ni mucho menos pegar a otra persona. eh, si es que lo contagiara, me lo contagiara yo. Pero entonces he tratado de hacer las cosas con cuidado, ¿no? Viajando con máscara, a los lugares que me permiten. Eh, Han sido muy escogidos. Fui al este de África, donde tengo amigos y pude quedar con ellos. Y la mayoría de mi estadía fue en el monte de safari, de hecho, entre animales y monte, que fue para mí una experiencia idílica, ¿no? O sea, no fue ningún sufrimiento. Yo me viviría así y no volvería si fuera posible. Entonces, mis contactos con los entrevistados eran contados en un entorno que apreciaba mucho, en un entorno muy natural. Y bueno, digamos, eso fue mi experiencia de reportería hasta ahora, ¿no? Luego, eh, ahora sí voy a América Latina y tengo que irlo pensando, ¿no? Tomando la prueba de la COVID, del PCR en cada parada para asegurar que estoy negativo tanto para mi propio bien como para mis amigos donde me alojo, ¿no? Que tengo amigos en cada sitio, que me lo hace más fácil, ¿no? No tengo que quedarme en un hotel y entonces puedo, pero sí, hay que pensar mucho en las cosas, ¿no? Y antes de hacerlo por primera vez, se hacía grande, ¿no? Después de hacer la pequeña prueba y te vas dando cuenta que la cosa es flexible, tienes que analizar y ponerte al día con los cambios de los reglamentos de cada país, inclusive de cada ciudad. Ya es un dolor de cabeza, pero te vas acostumbrando. Y la verdad es que, mira, no es, esto sí es problemático y te restringe, pero no es como andar en Irak en el año 2007, que estaba lleno de hombres suicidas buscando matarme o alguien que tenía mi aspecto, ¿me entiendes? O sea, esto, vivir dentro de una sociedad de alto riesgo es algo que ya lo he hecho. Eh, Sentir o tener que pensar todos tus momentos despierto de que te pueden matar, te pueden asesinar, es mucho más espeluznante que vivir con esta pandemia, esta cosa que está en el aire, es abstracto. Sí hay que tener cuidado, hay que poner máscara, que no es agradable, pero no es tan desagradable como el otro. Y eso sí lo he vivido. Así que para mí esto es como bueno, quizás no suena bonito decirlo, pero es como una guerra light, ¿no? Ujú. No, entiendo, Pero por eso no quiero, habiendo dicho eso, disminuir, obviamente, lo que sea el sufrimiento de otros, ni mucho menos, ¿no? Reconozco que esto es serio, pero no, de ahí, no es una guerra. Sí, ujú. Por eso te quería preguntar de alguien que lo había visto, claramente no, no lo vamos a minimizar, no somos como, sí. como esos políticos que tanto
que tanto queremos y que para nada. tanto nos quieren, que ellos sí lo están minimizando y poniendo en riesgo a millones de personas. Así es. Eh, Quería tocar un poco el libro, John, Los años de la espiral, y llevarlo también al tema de la pandemia. Sí, Es un retrato de 10 años, 2010-2020, eh, que transformó muchas cosas en América Latina, pero no sé si estás de acuerdo en que 2020 en adelante, y no solo por la pandemia, América Latina quizás está viviendo uno de los momentos más convulsos que se le pueden recordar. Es decir, ha habido conflictos, ha habido guerras, ha habido, pero casi como que estaba todo focalizado, ¿no? Era un país casi por año, por decirlo de alguna manera, el que llamaba la atención. Ahora mismo la región está protestas en todos los sitios, el COVID va a exacerbar la desigualdad, cosas como yo creo que en Europa están viendo que, no sé, en España yo siempre estoy diciendo que ahora parece que han descubierto la desigualdad. Eh, Supongo que en Inglaterra está un poco la cosa parecida, pero aquí todo esto lo va a profundizar. ¿Qué riesgos tú le ves? ¿Qué te preocupa a ti de América Latina? De cómo ves la región y lo que puede venir a partir de ahora. sí, mira, y claro, y buena pregunta, Javi, porque como decías, América Latina está muy convulsa. Esto es un año umbral, diría yo, eh, entre una década picada, agitada, incierta y una década nueva incógnita, ¿no? Tierra incógnita, con muchos atenuantes negativos, o sea, eh, que ha sido, digamos, para comenzar, ya que estoy en Estados Unidos, la secuela inevitable de los años Trump, ¿no? De la falta de inversión en todo por parte del país más influyente y poderoso y rico, ¿no? Del hemisferio en inversión social, ayuda humanitaria, la diplomacia misma, bueno, en fin, una serie de aspectos fundamentales, sobre todo para el Cuenca del Caribe. Los países pequeños del Caribe ahorita golpeados por los huracanes y además de la pobreza, y Centroamérica, por supuesto, zona también golpeada por la naturaleza y la pobreza misma endémica que ha causado este éxodo hacia el norte. Ahora, la nueva administración se va a tener que tomar medidas eh, ejemplares y comprensivos para la región, para su propio bien y su relación con la relación. Vamos a ver cómo procede eso. Además del narcotráfico, la inseguridad, y mira, mirando al hemisferio como, como una gran zona que tiene rasgos en común, diría yo que la falta de seguridad y la falta de Estado de Derecho es lo que más me preocupa. Yo creo que sin eso una sociedad no puede ponerse bien. Es como andar lisiado, manco en pie y jamás tener la pierna artificial. O sea, no puedes echar a andar, ¿me entiendes? México, ahora 20 a 30% del territorio está en manos de grupos organizados, narcoparamilitares, organizados casi como pequeños ejércitos. Lo mismo pasa en diferentes medidas o aspectos. Lo mismo ocurre en El Salvador, en Brasil, en Venezuela y Colombia, ¿no? Para no incluir otros. Es decir, la, hay puntos de luz, digamos, la incertidumbre de esta semana pasada, tres presidentes en Perú, tres presidentes en una semana en un país inusualmente inestable, ha resultado en el nombramiento de un hombre casi universalmente admirado. Vamos a ver si él puede calmar esas aguas tan picadas en ese país. Pero quedan cuentas pendientes con la justicia y el bienestar social en Chile, con las fuerzas de orden que han sido muy violentos con los
los que han protestado. En Colombia está muy picada la cosa, ni hablar de Venezuela, que sigue siendo un hoyo negro, ¿no? Y por supuesto que más allá de que hemos tenido 4 años de Trump en que solo han querido hacer golpes de Estado, conspiración en contra de Maduro, Biden tampoco va a llegar con mano suave, pero sí va a erigir una rama diplomática, pero digamos, eso es un problema además geoestratégica, ¿no? Hay competencias ahí entre Estados Unidos, Cuba, China, Rusia y Turquía en ese territorio de Sudamérica. Entonces, eh, es, está muy fuerte y yo diría que no sería descabellado empezar a hablar en términos internacionales de un plan Marshall, un nuevo plan Marshall, pero enfocado sobre todo en la pobreza, en la inseguridad y la falta de Estado de Derecho en algunos de estos países. Centroamérica y en la cuenca del Caribe realmente estamos hablando de estados fallidos, microestados fallidos, y casi todos sucumbidos al narcotráfico, ¿no? Claro, y Entonces, luego, no, 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 perdona, perdona. y bueno, entonces, ni hablar, tenemos todavía un Trump en Brasil, el país más grande de la región, y eso parece que no va a terminar pronto. O sea, por lo menos tenemos 2 años más de ese patán y con el efecto que tiene en su propia población, ni hablar de los países aledaños. Entonces, y la Amazonía. Entonces, eh, es tiempo es casi como siento de este umbral como una gran oportunidad. O sea, yo no, aunque he descrito lo negativo, no lo veo todo color de hormiga. Siempre América Latina me inspira confianza y optimismo debido a su gente, al hecho de que son poblaciones sincréticas, muy animadas, muy innovativas, muy luchadoras, y desprovisto del bagaje ideológico o sectario religioso del viejo mundo. Y eso es una gran ventaja. Tienen muchas desventajas, las desigualdades, el racismo, la pobreza, injusticia, pero no llevan ese bagaje del viejo mundo. En América Latina los judíos y los palestinos no se matan, se conviven. Es curioso, ¿no? Ujú. Entonces, estoy en eso, pero creo que, como dije antes, para repetirme, diría que ya es casi tiempo de pensar en una especie de plan Marshall. Y no puede ser una solución gringa nada más, no. Trump ya casi hundió esa nave, ¿no? Estados Unidos se tiene que reconstruir confianza y para ser un país de emulación, si se quiere. No, esto tiene que ser con la comunidad de naciones que invierten en una zona que tiene mucho por venir, pero está lisiado en este momento debido a sus deficiencias sistémicas, algunas heredadas del pasado y otros quizás más solucionables productos del momento y aspectos del mercado internacional, el mismo narcotráfico, el Ujú. trasiego de armas y de gente, cosas así. Ujú. Falta de Estado de Derecho sobre todo. Claro. Una de las personas que vio el vídeo, Catalina Sarmiento, de Colombia, preguntaba, que creo que va en relación con esto, si la pandemia ha sido la causante de la aparición de nuevos sectarismos o totalitarismos. Yo te lo planteo de otra manera, creo. Es decir, ¿qué riesgo hay en América Latina de que precisamente por la pandemia todos esos totalitarismos que vemos, autoritarismos, figuras como Bolsonaro, Maduro, Uribe, Bukele, es decir, que están permeando de tal forma que si no se sacan esos quistes, vamos a decirlo, Ujú. eh, pueden herir, o sea, pueden aumentar esa falta de Estado de Derecho, esa falta no, no se concibe que países como Venezuela o Colombia no tengan relaciones, como nunca ha estado en la situación tan crítica como ahora. O sea, eh,
¿Te preocupa? Es decir, se ha sacado de la Casa Blanca al gran autoritario, el gran populista, por decirlo de alguna manera, pero en la región, precisamente una situación de desigualdad creciente, de falta de Estado de Derecho, de mayor inseguridad. ¿Qué riesgo hay de que figuras como Bukele, Bolsonaro, surjan en muchos más países? Mira, creo que hay un gran riesgo, menos riesgoso de que si Trump se habría reelegido 4 años más, que tampoco daba eh, yo habría apostado para el bienestar de Estados Unidos, ¿no? En unos 4 años más, inclusive en su unión, más bien la posibilidad de guerra civil. Em, yo no creo que estamos viendo el final de lo que podríamos llamar el trumpismo en América Latina, ¿no? Estamos hablando de una región que recién conoce eh, tufos de la democracia en los últimos 40 años. Y vemos con gran preocupación como en un país como El Salvador, mencionaste Bukele, le, después de un periodo de inseguridad, perdón, de inestabilidad política, surge alguien, un millennial, alguien de la nueva generación, que recurre justamente a los comportamientos de caudillistas y que la sociedad responde ante la inestabilidad del pasado, ¿no? En un país eh, hastiado de amponería y corrupción, responden y las fuerzas de seguridad responden a alguien que les manda decretos por Twitter. O sea, es como un Trump salvadoreño en meta, ¿no? Eh, y eso es preocupante. Podría ocurrir en otros países. Ante el declive de las economías y probables hecatombes, mini hecatombes, espero que no sean más, en algunos de estos países muy golpeados por la pandemia y la economía recortada de este año, podrían surgir otros, sí. Pero no tendrán un amigo en la Casa Blanca. Con Biden ahí, no tendrán un amigo en la Casa Blanca. Hay que recordar que Estados Unidos tiene una sombra muy fuerte en la región y durante 4 años han tenido un tipo en la Casa Blanca que jamás se le pasó por los labios el término derechos humanos. O sea, simplemente no se le pasó por la cabeza, ni por los labios. No fiscalizó nada en ese aspecto. Con presidentes que tú y yo sabemos que aparentemente están metidos en el narco, hizo negociados con ellos, dejándolos en el poder con tal que inscribieran en su política de restricción migratoria. Estamos hablando de algunos países al sur de México, vecinos. Eso, o sea, una política transaccional de lo más burdo, de lo más maquiavélico, de lo más brutal, eso va a terminar con Biden. O sea, no quiero decir que llega como Robin Hood, no, pero no será Trump. Trump es un tipo imperdonable. Es frenar Entonces, el deterioro, ¿no? sí, frenar el deterioro, pero va a haber más deterioro. Yo creo que, sin embargo, no creo, si es que toman medidas cautelares y como planteaban antes, eh, quizás innovadores en cuanto a su acercamiento a la región, en cuanto a una especie de plan en otro nivel, ¿no? De ayuda, de más comprensivo, más pensado para una región que realmente está en emergencia, ¿no? Hay que pensar de Centroamérica y el Caribe y partes de la región entera como casi como uno miraría una región después de una catástrofe o guerra. Y hay que pensar en esos términos para la región. Yo creo que, y he hablado, estuve en Washington la semana pasada, hay un puñado de gente que andan pensando así. Es interesante. Vamos a ver si ellos, sus ideas llegan a participar, que tengan un asiento en la mesa. Espero que sí. El lío siempre ha sido que este país está conducido en términos de 4 años y los presidentes
no miran más allá. Yo creo que Trump fue un balde de agua fría, una advertencia de que hay que corregir aspectos débiles de esta propia democracia, si es que quiere seguir de pie y ni hablar de ayudar a otros o compartir su modelo con los países vecinos. Así que, aunque, o sea, sí creo que los riesgos son grandes para los siguientes años en América Latina, pero creo que eh, serán menos, será menos desastroso que si habría ganado Trump, ni hablar. Yo en una última pregunta, porque nos podremos tirar aquí horas, pero creo que luego igual no nos escucha nadie, salvo algún amigo o amiga que tengamos, pero quería retomar una cosa que decías en el vídeo, que creo que va muy en relación a América Latina. Los jóvenes van a ser los que determinan el surco, decías en el vídeo. Yo te quería preguntar, para cerrar precisamente, por el papel de los jóvenes en América Latina, que creo, no sé si estás de acuerdo, en que están marcando un poco ese surco, ese camino. Lo vimos en Nicaragua hace 2 años, lo vimos después en Chile, en Colombia, ahora en Perú. Hay una generación que tú que conoces la región y repasando un poco precisamente el libro, yo no sé si tú recuerdas un momento en el que la juventud latinoamericana estuviese en general tan vibrante como ahora. Sí, mira, Avi, pues la última vez que se me ocurre como periodo en comparación serían los años 60, en que, claro, era otro periodo. Y lo mismo pasa aquí en Estados Unidos. Si, por ejemplo, tenemos figura icónica en Estados Unidos de la juventud, es probablemente la Ocasio-Cortez, ¿no? La joven congresista de Bronx, de origen hispana. Yo creo que el periodo, el Trump, este periodo del nacionalismo populista y de corrupción tan descarada, ha despertado, coincidiendo también con la constatación del cambio climático. Una cosa existencial, universal, junto con em, eh, la política fallida de mi generación y, ¿no? Ha despertado a los jóvenes en forma de desnivel en algunos países y no en otros, pero de todas maneras se nota que hay un matiz, un patrón de comportamiento y va más allá de América Latina, ¿no? También incluye países como Hong Kong o Irak, Líbano, hay otros, Tailandia. Estamos viendo un despertar entre una nueva generación que es interesante, pero que en América Latina está muy viva. Y hay que recordar que hace 50 años pasó lo mismo. Claro, era la década después del holocausto, de la bomba atómica y del primer despertar político en una región que había sido gobernado para siempre por o capitanes generales o por dictadores. Y era la Guerra Fría, había presiones y proyecciones tanto de la URSS como de Estados Unidos como para ganar hinchada en ambos bandos, más fusiles, y ahí tuvimos lo que tuvimos, que fue chicos utópicos pensando en la insurgencia para ganar el nuevo día, el futuro a base del fusil. Eso, eso no está contemplado en este momento. Estamos viendo a los chicos salir y desatarse en la calle, ¿no? Algunos más anárquicos que otros. Chile, estoy pensando, ¿no? En Colombia, por primera vez en mi vida, los chicos universitarios y colegiales saliendo a la calle y es producto del final de la guerra civil. Antes nadie se atrevía porque los tildarían de comunistas o terroristas y todavía algunos de los populistas de derechas buscan hacerlo, en Brasil, por ejemplo. Entonces, pero yo creo que no sé, yo creo que estos que siguen utilizando el discurso de la Guerra Fría se sienten como fuera de onda, ¿no? Fuera de tiempo. De hecho, es una cosa refrita que no convence a muchos.
Vamos a ver, pero yo creo que sí. Esto es algo que inspira cierta confianza, puede ser anárquico, puede ser violento y puede terminar mal para algunos. Pero es interesante que una juventud que durante las últimas 2 generaciones han sido relativamente apáticas, han querido emigrar, han querido tener iPhones, han querido estudiar business, no sé qué. Ahora sí entienden que ellos son partícipes y necesarios si quieren vivir en democracia y no irse de sus países. Pues John, muchísimas gracias. Un gusto poder conversar contigo, me quedaría un buen rato más. Gracias también a la gente del GEI por permitirnos esta charla, que ojalá pronto sea presencial, que nos podamos ver en la cara, bien sea en Cartagena, en nuestra querida Cartagena, en Arequipa o donde sea, en Querétaro. Pero bueno, mientras te mando un abrazo grande y un Igual, saludo para todos. igual. Chao, Javi. Chao. Gracias a todos. Chao.